eres bueno, 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 bueno. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Y una vez que lo encuentren, pues puede ponerse en pie para hacer lectura de este texto bíblico. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Le hemos titulado al mensaje de esta tarde, el Evangelio, mensaje sencillo y transformador. Repito, el Evangelio, mensaje sencillo y transformador. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El Evangelio es un mensaje sencillo, pero muy transformador. El Evangelio pues, se resume en muchas de las descripciones o definiciones como simplemente las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son buenas noticias. ¿Y cuán necesitados estamos todos diariamente de escuchar qué? Buenas noticias. Ciertamente buenas noticias no las vamos a encontrar muchas veces o la mayoría de las veces en los medios de comunicación, puesto de que los medios han descubierto que la manera de continuar subiendo la audiencia es llevando noticias negativas o exagerando las circunstancias que se viven, ¿verdad? De alguna manera van creando tensión y ansiedad en la gente. De hecho, algunas recomendaciones pastorales que le he hecho a algunos hermanos es: no vean más televisión. No porque sea la caja del diablo, sino porque sencillamente si se involucra en toda la vorágine de las noticias y todas estas cosas, como que no hay un balance. Todo va desde lo real hasta luego lo exagerado, hasta caer en lo sensacionalista. Y más en el tiempo que estamos viviendo, donde de por sí ya estas cuarentenas nos traen cierta ansiedad, nos traen ciertas preocupaciones,
no estamos viviendo como hace un año atrás practicábamos o celebrábamos la Navidad. Todo es completamente diferente. Y en un sentido, pues esas noticias no contribuyen en nada a que sea un poco más placentero estos tiempos que estamos viviendo. Pero qué bueno que para nosotros los creyentes, pese a estas circunstancias, gozamos del beneficio de las buenas noticias del Evangelio. Y quiero hacer este énfasis de las buenas noticias y en el hecho de que el mensaje se titule a sí mismo el Evangelio, mensaje sencillo y transformador, porque me temo que este mensaje tan sencillo, tan hermoso, sin embargo se ha complicado a través de los años. Ese Evangelio, que no es otra cosa que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y por medio de su muerte y resurrección llevarnos no solamente la esperanza de ese perdón, sino que fuera de esta vida terrenal hay algo trascendental, hay algo mucho más alto, que es que nosotros no somos almas pasajeras, sino que nosotros tenemos almas inmortales que vamos a estar en una eternidad con Dios, disfrutando de su presencia. Y claro, todo esto pues para aquellos que han creído. Y ese mensaje tan hermoso, que es sencillo y tan transformador, sin embargo, ese evangelio cayó en las manos de los hombres y en lugar de preservar el mismo en su pureza y en su objetivo, que es de llevarle gozo a la gente, de llevarle esperanza a la gente, sin embargo, paradójicamente, ese evangelio, y decimos entre comillas, ha causado cargas en las personas. Es increíble que cuando muchas veces se le habla de evangelio a algunas vidas, la correlación psicológica que tienen de esa palabra es de algo que les trae carga y angustia y ansiedad. Es como a mí todavía no puedo aceptar que para algunas personas, cuando se le mencione la palabra iglesia, cuando la escuchan, en lugar de traerle aliento y de decir, wow, anhelo estar en la casa del Señor el domingo junto a mis hermanos de la fe, anhelo estar en las reuniones con mis hermanos, sin embargo, la reacción es un suspiro profundo como que, ay, otra vez. Y esto no es culpa del Señor, porque el Señor nunca concibió primeramente que su evangelio de buenas noticias fuera percibido como malas noticias para los creyentes. Y tampoco Él concibió a su glorioso cuerpo, que es la iglesia en su expresión local, como un lugar que trajera cargas e inclusive hasta ansiedad y depresiones en algunas personas. Pero ¿de dónde radica esa tergiversación tanto del evangelio como de lo que es la iglesia? Y es que tristemente los hombres le han quitado la iglesia de sus manos a Dios y la administran ellos. Han dejado que el evangelio deje de ser lo que es, para entonces ellos darle otras interpretaciones y otros giros de apreciación del mismo, que en lugar de acercarse a lo que Jesucristo dijo, se parece más a lo que los fariseos y los escribas enseñaban. ¿Y qué era lo que los escribas y fariseos enseñaban? Bueno, cosas que ciertamente a nivel teológico eran correctas, pero que tristemente a nivel práctico no era cónsono con lo que hablaban, porque ellos ataban cargas sobre las personas que ellos ni con un solo dedo las podían mover. Y en esto estoy citando a Jesucristo, que él mismo lo condenó. Y por eso en nuestra tesis en esta tarde es que el evangelio es un mensaje sencillo y transformador. Es un mensaje que trae gozo a las vidas. Es un gozo que trae como resultado de, lógicamente, nuestra liberación por medio del arrepentimiento y de la fe, pero sigue siendo un mensaje de gozo y de alegría para los creyentes. Y que la iglesia
Más que ser ese lugar donde se hacen reuniones administrativas y donde se toman unas decisiones pesadas, y en algunas iglesias inclusive hasta en reuniones que tienen que ver con los asuntos del Señor salen peleados. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, tuvimos la bendición de ir frecuentemente a los parques de Walt Disney, Orlando, Florida, porque mi suegro, que en paz descanse, pues él vivía allí y siempre tenía ese detalle de llevarnos a los parques, y más cuando era gratis. Y él nos llevaba. Yo sabía que todo él lo hacía por sus nietos, pero yo guisaba en la gracia y en la bendición de que él amara mucho a sus nietos. Y entonces recuerdo, porque yo no soy de las personas que me entretengo en los roller coasters, o sea, en las montañas rusas. Yo respeto a los que les gustan. De hecho, no las demonizo, es que yo soy cobarde, ¿ok? Yo, para mí, en mi concepción de diversión, no está el estar asustado y tampoco el devolver lo que consumí antes de montarme en la atracción. Así que por lo tanto mi diversión descansaba en yo ver a mis hijos disfrutando eso, porque ellos sí lo disfrutan. Inclusive mi esposa también. Así que yo era de los pocos, o aunque me encontré también un sector que en lugar de estar montado en la atracción estábamos en unos banquitos observando a nuestros familiares divertirse. Y créanme que para mí era divertido verlos por dos razones. Primero, yo me liberé de la gran prueba de treparme en eso. Y segundo, de que ellos lo estuvieran disfrutando. Pero en una ocasión recuerdo que había una familia, ¿verdad?, que se montaron sus hijos y ellos querían montarse en la atracción. Y entonces cuando ellos hicieron todo, ¿verdad?, todo el ride en la montaña rusa, los jovencitos, en lugar de bajarse riéndose, bajaron llorando. Y con unas caras de impresión increíbles. Se les demudó el rostro, estaban pálidos. Y inmediatamente que se levantaron, ¿verdad?, lo que sujeta y le da seguridad a las personas, esos muchachos salieron rapidísimo de ahí. Y corrieron y se fueron a donde su papá y le dijeron, no nos montamos jamás para aquí. Porque eso se supone que nos divirtiera. Pero eso es horrible. Así que en ese caso la experiencia de ellos pues no fue muy amena, ¿verdad? A lo mejor tenían una concepción. Pero claro, las montañas rusas y todas esas atracciones tienen el fin de divertirnos. Ese es el fin. No quiero comparar lógicamente a la iglesia con un parque temático porque no quiero que primeramente la audiencia religiosa me apedree a través de las redes virtuales. Porque lógicamente para el que me conoce sabe que la analogía no es para comparar una cosa con la otra, sino lo que quiero decir es que no es lógico que personas salgan de la iglesia heridas. Eso no es lógico, yo nunca lo aceptaré como pastor. No es lógico que las personas salgan con más amargura en el corazón de la iglesia. Que si salen derramando lágrimas sea por arrepentimiento y gozo. Pero no porque los hermanos en la fe les lastiman, les hieren. Porque entre ellos mismos han creado un ambiente que se aleja completamente de la intención misma del Evangelio, que es reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nuestro hermano. Y por ese motivo hay muchos que hoy no asisten a muchas iglesias. Algunos pues ciertamente por su pecado, y hay personas que son rebeldes, claro que sí. Hay personas que no pueden soportar que el Evangelio los confronte en ciertas áreas, yo puedo entender eso. Pero que sea que el mismo sistema evangélico religioso se haya ido por otra línea y haya complicado lo que no hay razón para complicar, que es el Evangelio, entonces eso no tiene perdón de Dios. Porque Cristo vino para buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Así que basándonos en este texto, en esta narrativa, que precisamente va a tono con la celebración que estamos nosotros en estos días participando, yo puedo ver aquí una estampa
del Evangelio en su mensaje sencillo y transformador. De hecho, en el contexto del Evangelio de Lucas, como bien dije al inicio del servicio, todo lo que está aquí redactado, Lucas lo investigó diligentemente. O sea que esto no fue simplemente que Lucas escuchó acerca de ciertos eventos del Evangelio o ciertas historias de la vida de Jesús y que entonces pues él así inmediatamente a prima facie él los plasmó allí, sino que sí él escuchó, pero ¿qué hizo? Sí él investigó, él abundó para llevar que en este caso, según dice la dedicatoria a Teófilo, una información sumamente confiable acerca de los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y como parte de lo que sale de este mensaje del Evangelio, es que déjeme decirle algo, el Evangelio, y escuche bien, el Evangelio no es complicado. Los complicados somos nosotros. El Evangelio, repito, el Evangelio en su esencia y en la intención misma de lo cual Dios lo reveló a través de Cristo, no es complicado. Lo triste es que lo complicado somos los receptores del Evangelio. Que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía, no solamente reaccionamos en ocasiones en desprecio a este Evangelio, sino que también cuando en ocasiones sí lo recibimos, sin embargo le queremos dar la forma que nosotros queremos darle. Queremos que ese Evangelio se ajuste a mis creencias, quiero que ese Evangelio se ajuste a mis concepciones subjetivas de lo que es la moral y de lo que es la ética. Y entonces, ¿qué sucede? Se ha tergiversado el Evangelio por completo. Recuerdo que cuando daba clases en la universidad, específicamente en el curso de Humanidades, una vez, así, un tiempo navideño, hice lo que se llama un ping-pong mental. Un ping-pong mental es que tú hablas de un concepto, de una idea, y le pides a los estudiantes que lo primero que le venga a la mente acerca de ese concepto lo digan. Y entonces yo hice este ejercicio y dije, Evangelio. Y señalé a una jovencita y le dije, Evangelio. Y ella me dijo, faldas. Faldas. Ok. Y dije, Evangelio. Y un joven dijo, pastor. Pastor. Evangelio, pastor. Ok. Evangelio. El árbol de Navidad, me dijo otro. Ok. Ok. Evangelio. Infierno. Yo, ¿en serio? El infierno. Lo que le quiero decir es que ninguno dio al clavo, ninguno dijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera ellos han percibido que el Evangelio significa lo que expresaron inmediatamente. Para esa joven fue faldas. ¿Por qué? Usted dirá cuál tradición evangélica ellos vienen. Pero qué triste que ella lo identificó con ropa. Otro lo identificó pues de la manera, ¿verdad?, tradicional de un árbol de Navidad. Y otro lo relacionó con el pastor. Pero le voy a decir, ninguno de los allí presentes lo relacionó con Cristo. Entonces, ¿qué sucede? El problema no es el Evangelio. El problema es cómo se está llevando el Evangelio. O qué es lo que nosotros creemos que es el Evangelio. Aquí en esta sencilla historia podemos apreciar estas características de este Evangelio que es sencillo, pero al mismo tiempo que es revelador. Allí, como le dije, Lucas es ese Evangelio que se distingue de los otros porque tiene más información sobre los eventos de la Natividad, sobre los eventos inclusive también de algunos momentos de la niñez de Jesús que no están redactados en otros evangelios.
Y esta sección que acabamos de leer, que tiene que ver con los ángeles y los pastores, pues es una exposición única del Evangelio de Lucas. Esa noche especial, esa noche trascendental, porque le voy a decir algo, lo que estos pastores, y no lógicamente eran pastores evangélicos ni ministros ordenados, eran pastores de oficio, o sea, pastores que se dedicaban a apacentar ovejas, los animales, las ovejas. Déjeme decirle algo, que estos pastores llevaban a cabo esta tarea, pero esa tarea a nivel social no era una tarea muy honrosa que digamos. De hecho, muchos estudiosos, historiadores extrabíblicos decían que consideraban a los pastores, en este caso personas que eran analfabetas, y que por causa de su analfabetismo y su poca preparación académica, pues no eran considerados para la toma de decisiones importantes. O sea que los tenían completamente descartados. No era honroso para muchos de ellos que dijeran que su hijo se dedicaba al pastoreo. ¿Por qué? Porque lo relacionaban con una, de nuevo digo, una vocación de campesinos, de personas no letradas, de una actividad demasiado común y corriente. Sin embargo, en este momento donde lo que ellos iban a recibir es el mensaje que transformaba la historia, Dios escogió que fueran ellos, porque esa fue la noche más importante. Ya era la víspera de lo que es, en este caso, y hoy celebramos la Navidad. Ciertamente se le da el anuncio a estos pastores, a estas personas sencillas, que lo más grande, el creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, se había manifestado en un hombre, en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos del Evangelio como mensaje sencillo y transformador, tenemos que tener en consideración lo que se desprende de este texto. Y es lo primero, es que el Evangelio, que es sencillo y transformador, es revelado a gente sencilla. Dice los versos del 8 al 10 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban haciendo lo que hacían todos los días. Ya era algo completamente rutinario, era algo que ya lo sabían hacer con los ojos cerrados. De manera que al ser tan rutinario, pues lógicamente la palabra nos dice que no había nada extraordinario que esperar ese día. Es como aquellos que se han dedicado a estos tipos de trabajos, por ejemplo, aquellos que son guardias de seguridad en centros comerciales y le tocan esos turnos que son durante la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 o 7 de la mañana. He pastoreado a algunos que se han dedicado a esa labor y siempre, como muy curioso al fin, le pregunto, oye, ¿y cómo es esa dinámica? Y me dice, pastor, tengo que caminar. Y yo dije, ¿para proteger? Y me dice, no, para no caerme dormido. ¿Por qué? Porque créeme que gracias a Dios no pasa nada. Pero es sumamente tedioso, es la rutina de que tengo que dar entonces el paseo por el estacionamiento del centro comercial, luego tengo que ir a este lugar, entonces estacionarme un momento, tomarme un poquito de café para mantenerme despierto y volver a hacer lo mismo. Y en ocasiones escuché hasta uno de ellos que me dijo, a veces desearía que por lo menos ocurriera algo interesante, que yo tuviera que llamar al 911. Pero era que se volvía ¿qué? Muy rutinario. Muy cansón. Estos pastores estaban en la rutina de la vida, pero sin embargo, el Señor interrumpió esa rutina, dándole una revelación maravillosa, en este caso, de lo que es el Evangelio y de lo que es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que ellos jamás pensaron que iba a ocurrir en sus vidas, porque ¿qué pastor en ese momento iba a pensar que en un día tan rutinario como ese iban a tener primeramente la revelación de un ángel, o sea, la visitación de un ángel que le llevara un mensaje tan hermoso y tan trascendental, que de hecho es un mensaje
cuyo motivo es gozo, porque los mismos ángeles, entendiendo que los hombres mortales, los pastores, se iban a ser impresionados por ese mensaje, lo primero que le dice: no temáis. O sea, nuestra visita aquí no responde a que nosotros le vamos a infligir temor. Nuestra revelación aquí no implica que te voy a decir que el Armagedón se acercó. Mi visita aquí no implica que te voy a decir que ahora mismo Dios está tan airado contigo que te va a fulminar con un rayo. No, lo que le dijo es: no temáis, porque les traigo nuevas de gran gozo, que no solamente serán para ustedes, sino para todo el pueblo. ¿Y cuál era ese anuncio? Que el Mesías anticipado en las Escrituras, el Mesías del cual hacían reflexión los escribas y doctores de la ley, esperando ese gran momento. Sin embargo, a ellos no les fue revelado este acontecimiento, sino se les reveló a estos hombres sencillos, diciendo: hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor, ha nacido hoy. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el peso teológico y práctico que tiene esta expresión, mis queridos hermanos? Es que lo que ocurrió de este anuncio del ángel a los pastores es un relato que es consistente con lo que llamamos la teología del Adviento. ¿Qué es la teología del Adviento? Que Dios toma lo que parece vil y menospreciado delante de los ojos de los hombres y lo hace grande para su gloria. ¿Por qué? Porque desde el hecho mismo de que el Señor revelara el advenimiento de Cristo a los profetas, que los profetas no eran personas que a nivel social muchos de ellos tendrían respeto, y si lo tuvieron en el momento de ser profetas, pues ya dejaron de ser. Porque le voy a decir algo: tantos que hoy quieren ser profetas, pero yo quisiera que fueran profetas como los del Antiguo Testamento, para ver, como si dicen en Puerto Rico, a ver si gaspela. Porque hoy día muchos quieren ser profetas, pero es en el término predictivo, es decir, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Entonces la gente les aplaude toda esa práctica. Pero los profetas del Antiguo Testamento no eran de esa índole. Los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que confrontaban primeramente al pueblo con la ley de Dios. Y segundo, que como en el caso de Isaías y de otros profetas, también le daban un vistazo hacia lo que iba a ocurrir en el futuro. Entiéndase, a lo que apuntaba hacia Cristo. Y por ese mensaje, ellos no fueron aplaudidos. A Jeremías le costó cárceles. A Isaías mismo, que el pueblo no lo aceptara. O sea, había un precio que no era el aplauso de la gente. Algunos sí lo recibían y prestaban atención, pero yo le aseguro que los profetas del Antiguo Testamento tienen más aceptación hoy de lo que tuvieron en su momento. Porque el mismo Jesucristo le dijo a los discípulos, refiriéndose en este caso a los fariseos y a los religiosos, le dijo: ustedes son unos hipócritas porque tanto que hablan de los profetas, pero si ustedes los tuvieran ahora mismo aquí, los apedreaban como hicieron sus antepasados. Porque no resistían la palabra del Señor. Entonces, este acto del Señor, utilizar el ángel y revelar a esta gente sencilla, este glorioso evento del nacimiento de Jesucristo, es cónsono con la teología del Adviento. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios escogió a Belén para que naciera Jesucristo. No escogió a Babilonia, no escogió a Egipto, no escogió las naciones más prósperas y más glamorosas de ese tiempo. Escogió un lugar de los más humildes para que naciera Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también nació en un pesebre. Sino que también, mis queridos hermanos, aquellos que escucharon el mensaje fueron pastores, personas del pueblo, porque lo que nos comunica la teología del Adviento es que, mi hermano, la gracia de Dios es para transformar precisamente a la gente sencilla. ¿Y quiere decir que personas de influencia no son sencillos? Bueno, humanamente hablando, muchos no lo son, pero el Espíritu Santo
para que habite en sus corazones, tiene que haber este elemento de humildad, tiene que haber este elemento de quebranto, de reconocer que delante de Dios no es cuestión de ser rey, no es cuestión de ser un líder religioso de influencia, no es cuestión de ser un aristócrata, es cuestión de tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Y que lo que aquí nos da a nosotros mucho standing social, sin embargo, ante los ojos de Dios todos somos iguales. El Señor, no solamente a través mismo del Adviento, nos comunica esa teología de que Dios se manifiesta a aquel que es sencillo y humilde de corazón, sino que lo vemos en cómo el Señor mismo levantó profetas. Uno de esos profetas fue un agricultor y uno de sus grandes apóstoles fue un pescador. Nunca nos dice que fue un doctor de la ley. No nos dice que fue un escriba. Fueron personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque hay gloria para Dios cuando Él toma lo que es sencillo y se hace grande en sus manos. Bendito sea su nombre. El estilo del hombre es como el mismo Señor le advirtió a uno de sus profetas cuando fue a ungir al rey David. No mires lo grande de su parecer ni su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el corazón del hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira ¿qué? El corazón. Hoy día inclusive si se va a invitar a alguien para predicar en unas conferencias, lo primero que miden, ¿cuántos miembros de la iglesia tiene? ¿Tiene 10,000? Ese sí puede ser un buen recurso. Y no digo que eso no pueda ser posible, claro que sí. Óigame, pero también aquel que ha sido fiel en una parroquia, que ha sido fiel en una iglesia de comunidad y posiblemente por los mismos retos y circunstancias que tiene no ha podido pastorear un número mayor de 50, ese también merece ser escuchado y oído. Porque tanto ha tenido éxito uno como el otro. Uno posiblemente en el número de personas alcanzadas, pero este otro por su carácter, por su integridad y por su perseverancia en medio de las pruebas. Pero hasta nuestro mundo evangélico ha olvidado la teología del Adviento. Si es grande ante nuestros ojos, óigame, ese sí. Pero si es una persona que ante los ojos de los demás pasa desapercibido, no, ese no tiene mucho que decir, cuando muchas veces son los que más tienen que decir. Porque aquellos que han dormido en el suelo y han adorado a Dios, aquellos que aún escaseando el pan en sus mesas siguen adorando a Dios, aún aquellos que están siendo perseguidos legítimamente y que sus vidas legítimamente se ven amenazadas y sin embargo siguen siéndole fieles a Dios y al llamado que Dios les ha hecho, yo creo que tienen algo que decir y yo me quiero sentar a escucharlos. Porque se habla de la perseverancia, que es un gran don de Dios, una capacidad que Dios da. Así que Dios se revela a gente sencilla, como bien dice en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 31, donde se resalta esta idea de que lo vil y lo menospreciado, Dios lo escogió para avergonzar ¿qué? A los sabios. La iglesia ha de volver a ese paradigma. ¿Y cuál es ese paradigma? Que es cónsono con la teología del Adviento. Así como Dios escoge a lo sencillo, pues así debe permanecer sencilla. Tiene que seguir siendo sencilla. Y cuando hablo de sencillo, no simplemente me refiero al aspecto de que no tenga unos edificios glamorosos. No, como dicen por ahí, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si tiene facilidades, gloria a Dios. Si Dios le ha dado la encomienda de alcanzar cierto sector de influencia, pues gloria a Dios. Eso lo respetamos. Lo que sí no podemos admitir es que dejes de ser sencillo. Porque lo que nosotros representamos a la persona y el mensaje es sencillo. ¿Y cómo se manifiesta? No haciendo distinción de personas. Como bien dijo Santiago en su epístola, se recibe bien al que tiene el anillo, pero sobre todas las cosas también muy bien al que viene con ropa andrajosa. Ese tiene lugar en la iglesia del Señor. Nosotros no discriminamos por
etnia, por color de piel, por estatus social. Todo es nuestro prójimo y cuando viene a Cristo viene a ser nuestro hermano. Los líderes cristianos no somos jerarquías. Los bautistas del sur no tenemos jerarquías. Aquí no hay cardenales ni obispos. Solamente somos siervos de Dios, administradores de los misterios de Dios. Y como dijo Pablo, se nos requiere que seamos hallados fieles. Somos hermanos entre hermanos que Dios nos ha dado una vocación especial y muy grande que nos queda demasiado. Y es apacentar la iglesia del Señor. Pero somos unos entre ustedes con una vocación. Donde no buscamos alfombras rojas, ni buscamos sentarnos en los primeros lugares de las actividades. Somos uno entre ustedes. Somos un pastor que somos ovejas. Somos pastor porque Dios nos ha llamado a apacentar la grey del Señor. Pero somos ovejas porque necesitamos ser pastoreados también. Así como todo médico todavía sigue siendo paciente, así también un pastor sigue siendo oveja. No lo sabemos todo. Necesitamos continuar aprendiendo. Y sobre todas las cosas, moderar a la grey del Señor, que nos amamos incondicionalmente. Incondicionalmente del apellido, incondicionalmente del estatus social, incondicionalmente de su origen étnico. Nos amamos porque así mismo Cristo nos recibió. Nos amamos independientemente de cuál haya sido nuestro pasado. Que si nuestro pasado fue que fuimos buenos ciudadanos pero merecedores del infierno, porque déjeme decirle que hay personas que son muy buenos ciudadanos, pero si no tienen a Cristo lamentablemente están perdidos. No es ser un buen ciudadano lo que nos salva, es la fe en Jesucristo, puesto que todos somos pecadores. Pero si aquellos que han venido a Cristo han tenido un pasado oscuro y un pasado sumamente difícil, debemos verlo como Cristo lo ve. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario, gloria a Dios. Donde las personas puedan escuchar el Evangelio, donde las vidas, cuando se les invita a la iglesia, puedan decir: ay, qué bueno, voy para allá el miércoles. Ay, qué bueno, estoy conectado hoy. Ay, qué bueno, estoy deseoso que ya la pandemia se acabe porque quiero estar con mis hermanos y hermanos en la fe. No que digamos, yo no sé qué escoger, o que la pandemia siga o yo tener que ir a la iglesia. Wow. No que cuando venga nuestra ping-pong mental no correlacionemos la iglesia con enemistad, con hipocresía y con favoritismo, sino que cuando nos venga a la mente iglesia, primero venga a nuestra mente Cristo. Que venga Cristo a nuestra mente, que venga su gracia, que venga el Evangelio. Y el lugar donde pese a nuestras imperfecciones, pese a nuestras debilidades, sin embargo nos amamos y nos toleramos y oramos unos por los otros para que Cristo siga santificando nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Evangelio tiene que ser vivido de acuerdo y consistente con esa misma teología, revelado a gente sencilla que debe permanecer más sencillo todavía. Más sencillo. Que si hay algún motivo de admiración de parte de la sociedad hacia nosotros, sea lo que ocurrió con Pedro y Juan, que dijeron y les reconocían que habían estado con Jesús, porque siendo personas de vulgo, hablaban como Jesús. Eso es lo que nos debe distinguir, que hablamos como Jesús, que caminamos como Jesús, que amamos como Jesús nos ha amado. Nuestros títulos, nuestras posesiones no impresionan a Dios, solamente impresionan al prójimo. Lo que sí a Dios nunca despreciará, y repito, es un corazón contrito y humillado. Así que hemos podido apreciar que el Evangelio, que es el mensaje sencillo y transformador, primeramente de acuerdo a la narrativa, fue revelado a gente sencilla, a pastores.
Lo segundo es que también podemos apreciar, siguiendo en esta misma línea, que fue manifestado en el lugar más sencillo, en el pesebre. Dice en el verso 16 que estos pastores, luego de haber recibido la visión, fueron apresuradamente. Ellos no corrieron hacia la dirección contraria del pesebre. ¿Por qué? Puesto que los mismos ángeles, cuando le dijeron, miren, no teman, porque le estoy dando buenas noticias. Nació el descendiente de David que tanto esperábamos. Ha nacido el Salvador. ¿Y qué hicieron ellos? Corrieron, ¿qué? Apresuradamente. ¿Y qué hallaron? Hallaron a una doncella, a una virgen, María, con su esposo José y al niño acostado en el pesebre. El creador de los cielos y de la tierra, de aquel de que Juan en su teología en el capítulo 1 dice que todas las cosas fueron por él y por medio de él y para él. De lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De lo que Juan en el libro de Apocalipsis, cuando lo vio de una manera trascendental, dijo: este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Ese, los pastores lo encontraron manifestado en el lugar más sencillo, en un pesebre. Mis queridos hermanos, todo esto sigue reforzando la idea. El Evangelio es un mensaje sencillo y transformador. Fue revelado a gente sencilla y fue manifestado en el lugar más sencillo. Que Jesús pudo haber nacido en un lugar sumamente lujoso, sí. Que el Señor pudo haber escogido el lugar de la persona más influyente de ese momento, sí. Pero sin embargo, como todo es cónsono con la teología de la sencillez, el Rey de Gloria escogió nacer en un pesebre. Así también el Señor será manifestado en los pesebres de nuestros corazones, en los corazones que son humildes delante de Él, en aquellos corazones que aceptan el mensaje, que entienden que su vida sin Cristo no tiene sentido y que están perdidos, y que con Cristo lo tienen todo. Porque como bien rezó Jesucristo, separados de mí, nada podemos que hacer. Pero no solamente fue manifestado en el lugar más sencillo, que es el pesebre, sino también fue glorificado de la manera más sencilla. ¿Y cómo fue glorificado? Dice aquí en el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificado en la manera más sencilla. ¿Por qué decimos de la manera más sencilla? Primero, por aquellos que fueron los que glorificaron a Dios, los pastores. La manera sencilla en que llevaron esa alabanza y esa glorificación de manera espontánea. Óigame, usted no se ha percatado que hay un patrón en las Escrituras, y es que todos aquellos que tuvieron un encuentro legítimo con el Señor, esas personas iban espontáneamente a anunciar lo que habían ellos presenciado. No fue la samaritana cuando tuvo ese encuentro con Jesús, de acuerdo al Evangelio según San Juan capítulo 4, que inmediatamente fue a los suyos a hablar el Evangelio. No fue también aquel endemoniado gadareno, según nos dice el Evangelio de Marcos, que tenía una legión y que estaba en Decápolis e infligía temor a toda esa sociedad porque nadie lo podía contener, y estaba en los sepulcros lastimándose y aterrorizando a los demás. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, fue entonces su transformación de tal manera que estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. Ya no infundía temor, infundía tranquilidad. Ya no infundía terror, infundía paz. Porque aquellos que han sido transformados por Jesucristo no pueden proyectar otra cosa. Yo no te puedo concebir que tú me digas que tú eres creyente, mis queridos hermanos, y parece que tu vida es como si se hubiera chupado un limón.
No puede ser que en todo lugar estés viendo solamente lo negativo. Tiene que ser alguien que sí denuncie fielmente el pecado. Óigame, pero al mismo tiempo se regocije en la esperanza bienaventurada. Para un hijo de Dios se tiene que mostrar mucho sus dientes y es en risa. Como si estuviera posando para una Polaroid y me fui tiempos atrás. Que diga chis. Pero un chis legítimo. No te tienen que enseñar a tener gozo. El gozo o se tiene o no se tiene. En una ocasión, una iglesia estaba capacitando a las personas a proyectar gozo. Yo dije, ¿cómo es eso? Entonces les estaban enseñando pasos de cómo, miren, cómo la gente puede proyectar gozo. Cuando abra las puertas del templo, si usted sugiere, recíbalo. Hola. Luego usted le va a decir, qué bueno que está aquí. Luego le va a decir, ¿en qué le puedo servir? Es la tercera pregunta del libreto. Cuarto, ¿le puedo dirigir hacia su asiento? Quinto, luego vaya cada 10 minutos y pregúntele, ¿en qué le puedo servir? Y le voy a decir algo, todo eso es lindo, es cortesía. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que no es natural. No es natural. No es natural. Y le voy a decir algo, la gente percibe cuando algo no es natural, cuando no sale, cuando es parte simplemente de una programación para atender bien al cliente. Primero es que yo no estoy atendiendo aquí a clientes, yo estoy aquí asistiendo a mis hermanos en la fe. Eso es lo primero. Ustedes no son clientes. No, aquí esto no es un negocio. Ustedes son mi familia. Ustedes son los hermanos de la fe. Los que así como yo hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo segundo es que cuando yo le expreso amor es real. Nadie me tiene que decir, si ves a Iván, entonces abre tus ojos de esta manera, una sonrisa de esta otra forma y dile, Iván Serrano, qué gozo tenerte hoy aquí. No. Porque Iván va a decir, se oye bonito, pero ¿cuántas veces lo habrá ensayado? La iglesia del Señor es sencilla, es natural. Le voy a decir algo, aún cuando yo no puedo ver sus sonrisas por el cubreboca, yo puedo ver en sus ojos el gozo. Puedo leer su sinceridad. Puedo inmediatamente captar que yo soy amado por ustedes y ustedes son amados por mí. Porque mis queridos hermanos, cuando tú eres sincero, hasta un mudo lo expresa. Esa es la sencillez del Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Estos pastores glorificaron a Dios de la manera en que Él más le agrada. Y es que de una manera espontánea, natural. Dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Primeramente, aquella mensaje del ángel que les dijo, Hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero no solamente por lo que habían oído, sino por lo que habían visto. Mis queridos hermanos, el gozo de nosotros como iglesia y nuestra alabanza y glorificación parte precisamente de estos dos elementos. De lo que hemos escuchado, ¿qué? El Evangelio. Y de lo que hemos visto, ¿qué? El amor de Dios manifestado a través de su iglesia. Y glorificamos al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo concluimos esta exposición en esta preciosa tarde? Es que lo que el Evangelio produce es un profundo cambio en nuestros corazones. Nos cambia. Es un mensaje sencillo, porque se basa en la buena nueva de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero al mismo tiempo, no malinterprete que hacer sencillo no produce cosas profundas, porque produce cambios permanentes. Aquellos que se han topado con Jesucristo no vuelven a ser los mismos. Vienen a tener propósito en la vida.
Vienen a tener una visión y una misión que llevar. Vienen entonces a ver todo lo que ocurre en su entorno desde una cosmovisión cristiana. Ven su familia como una dádiva de Dios, por lo tanto tienen gran aprecio de la misma. Tienen gran aprecio de la iglesia del Señor porque ya no la ven como esa institución tan alejada de mí como algunos la han proyectado, sino al contrario, es la casa de todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Viene a ser que podemos ver aún aquel que no cree ni piensa como nosotros a través de Cristo en el amor y el respeto y a la dignidad del ser humano. Que podemos entonces también ver nuestras debilidades y nuestros pecados y presentarlos diariamente al trono de la gracia. Primeramente porque sabemos que Él no nos va a rechazar y segundo porque podemos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. En otras palabras, en el mundo me va a traer la aflicción, pero yo confío porque el Señor ha vencido el mundo. Y termino con esto, mis queridos hermanos. El mundo es lo que se supone que me aflija, no la iglesia. ¿Oyó? ¿Escuchó bien? A mí lo que se supone que me aflija es el mundo. En el mundo me persiguen, en el mundo me rechazan, en el mundo solamente la gente se acerca a mí por interés, en el mundo me traicionan, en el mundo me usan, olvídese, todo. Allí, eso no es que sea bueno, pero tiene lógica que sea así. ¿Por qué? Porque están perdidos. ¿Por qué? Porque no han sido alumbrados con el Evangelio. Ahora, la iglesia y su Evangelio no me produce aflicción. El Evangelio lo que me da es liberación. La iglesia del Señor, repito, es ese oasis en medio de este mundo. Viene a ser el lugar donde literalmente, si necesito llorar, lloro con libertad. Y si tengo que reír, río con libertad. Es el lugar donde no hay máscaras, porque el Evangelio en sí mismo, al ser sencillo, no me permite proyectar algo que yo no sea. Tengo que ser yo, tienes que ser tú. Por ese motivo, el Evangelio es motivo de que en este tiempo que estamos en particular celebrando sea motivo de alegría. Ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos lo vivieron en tiempo presente. Nosotros miramos hacia el pasado para gozarnos en el presente y tener esperanza en el futuro. Porque ahora lo que estamos es esperando la segunda venida. Cristo viene por segunda vez. ¡Gloria a Dios! Y yo le voy a decir algo. No temáis. No teman con la doctrina de la segunda venida de Cristo. Usted sabe que hay creyentes que le tienen miedo a la segunda venida de Cristo. Los creyentes somos los que tenemos que decir, sí, ven Señor Jesús, ven. Los que tienen que tener temor son aquellos que lamentablemente le han dado la espalda al Evangelio. Son aquellos de los cuales la Biblia dice que les crujirán sus dientes. Esos son los que han de temer. Pero si ahora mismo, mis queridos hermanos, se abriese el cielo y la trompeta sonase, aquí yo espero una iglesia gozosa, gloria a Dios, diciendo, sí Señor, ven Señor Jesús. Porque si celebramos aún estando en esta condición imperfecta, imagínense cómo celebraremos con cuerpos glorificados delante del Señor. Bendito sea su nombre. La segunda venida de Cristo es aliento, es esperanza de que todo esto terminará y entonces seguiremos en la eternidad con nuestro Señor y Salvador, en compañía de ustedes. ¿Saben por qué yo les amo? Porque es que yo voy a estar con ustedes toda la eternidad. Yo me tengo que acostumbrar a eso. Claro. Porque el asunto no es
que si me sorprende la muerte hoy, ya yo no veo más a Anthony. No, no lo veré por un tiempo, ni a Carmelo, ni a Abner, ni a Cristina. Es que cuando el Señor nos llame, de nuevo va a haber una reunión gloriosa. Y voy a ver a Carmelo mejor de lo que se ve hoy. Y él me va a ver a mí con pelo, posiblemente, I don't know. Yo espero que ese cuerpo glorificado me dé de nuevo la bendición de tener la melena hermosa que tenía antes, ¿verdad? Y voy a ver a mi hermano aquí, a Iván, a toda la iglesia y todos los hermanos que Dios me ha permitido por su gracia pastorear durante todos estos años. Wow, hermanos, qué lindo ese momento, ¿verdad que sí? Ver a mi querida abuela que partió con el Señor. Ver toda esa gente que partió antes que nosotros, pero que como el Señor con su resurrección venció la muerte, los vamos a ver. Y estaremos celebrando toda una eternidad. Así que, por lo tanto, mis queridos hermanos, sepa que esta relación es para siempre. Decía un personaje que los niños míos les gustaba cuando eran pequeños, lógicamente, hacia el infinito y el más allá. Y vamos a estar eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Celebremos, Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió a los cielos y viene por segunda vez. Eres bueno, bueno, bueno.